Más adelante. ¿Se ve? ¿Se Más ve? adelante. Ahora sí. Ahí. Buenas tardes. Vamos a presentar Ensayo para mi muerte. Y voy a comenzar con un fragmento del prólogo de Alejandro Dolina. Caminantes, novios, niños, pintores, poetas, barras bravas, payadores y señoras del barrio discurren alrededor del finado tratando de saber quién es realmente. Pero ensayar la muerte nos conduce fuera de la lógica para trasladarnos a un territorio de estricta poesía. Y allí Tute enciende un farol que es más luminoso que el de la historieta o los dibujos, porque él es un poeta. Bueno, este es un prólogo que me salió carísimo. El negro es caro. Caro al corazón es el negro, ¿no? Bueno. Opa. ¿Cómo andan? Bueno, venimos a presentar Ensayo para mi muerte, que es una novela gráfica. Para los que no sepan lo que es una novela gráfica, explico en 2 líneas que se trata de un libro, de una novela como la que hacen los escritores, solo que en lugar de ser una novela literaria, es una novela gráfica porque está dibujada. Es decir, que es una historia, se va narrando una historia a lo largo del libro, y suelen ser, como las novelas gráficas suelen ser, de mediano o largo aliento. Este es un libro de unas 200 y pico de páginas, donde se cuenta, ya vamos a ir viendo, la historia de un muerto, quizá, aunque no estoy seguro de que sea eso. Pero antes les voy a presentar a Pilar Bellón, para quien pido un aplauso. Gracias. Ahí. Que además de ser mi compañera, es la encargada, ha sido la encargada de la campaña publicitaria del libro. Ella es productora artística, y se encargó de la logística de este libro, que ya vamos a ir hablando, porque se trata de una autoedición. Es decir, que este libro empezó con nosotros y terminó con nosotros. Con ustedes terminó. Empezó con nosotros y terminó con ustedes. Sin paso por ninguna editorial. Es una autoedición. Y ella, además de la logística, etcétera, etcétera, se encargó de la campaña publicitaria, es decir, de cómo íbamos a comunicar este libro. Pese a lo cual, hay que decir, con mucha humildad, que la idea de cómo presentar este libro, la primera idea, fue genial y no fue de ella, fue mía. Fue mía. Fue mía, pero no progresó. Ya les voy a contar por qué. Yo quiero escuchar a ellos a ver qué opinan. La primera idea. ¿Qué pasó? Estamos haciendo un libro que es sobre la muerte. Todo el mundo le raja al tema de la muerte, nadie quiere saber nada con la muerte. En la mesa no es un tópico familiar. Incluso cuando uno empieza a hablar de la muerte, enseguida salta alguna vieja a decir, no la llames, no la invoques, ¿no? Entonces hay mucha superstición alrededor de este tema. Entonces dijimos, vamos a autoeditarnos, es decir, vamos a nosotros poner el dinero para que este libro sea una realidad de punta a punta. ¿Cómo hacemos para venderlo? Para asegurarnos de que vuelva la guita que ponemos para imprimirlo. Entonces ahí es donde apareció una idea absolutamente genial, sin precedentes, o con alguno, ahora lo vamos a ver, que fue la siguiente. Un día le digo, Pilar, porque le digo así, en la intimidad, por su nombre. No, cuando trabajamos. Cuando trabajamos le digo, Pilar, lo tengo. Para que la gente se entere de que este libro existe en un mar de libros permanente, ¿no? Porque todos los días salen libros por todos lados.
libros de esto, de aquello, de autoayuda, se llenan, ¿no?, las librerías de libros de autoayuda. Bueno, vamos a sacar este libro, pero vamos a decir antes que me morí. Vamos a llamar a los medios y vamos a decir que me morí. No lo voy a hacer yo, digo, porque se van a dar cuenta, pero hacelo vos. No sé. ¿No? Hola, Diario Clarín, bueno, Tute se murió. Y, bueno, y que empiece como a difundirse la noticia. Esas noticias de enseguida prenden. Entonces todo el mundo se va a enterar. Todo lo que me decía para convencerme. Y cuando todo el mundo esté enterado de que me morí, salgo y digo mentira. Era para presentar este libro, Ensayo para mi muerte. Estaba ensayando cómo sería esto. Pensé que iban a aplaudir en esta parte. No. Bueno, ella tampoco aplaudió. Me dijo, me parece pésima la idea. Es un horror decir una cosa. Ahí veo una señora que hace así. Bueno. No, yo sabía que era un poco... Hay un límite. Sabía que era un poco jugada, pero digo, como primera pieza publicitaria, es buena. Es decir, la gente se iba a enterar. Después por ahí me puteaba, pero se iban a enterar. Sí, que se iba a enterar mucha gente del libro, eso sí iba a funcionar, pero después... Y bueno, vamos a probar si realmente esta idea está errada o es un acierto publicitario sin precedentes. Voy a consultar a mis amigotes. Entonces agarré a los 10 más atorrantes amigos que tengo y les dije, che, se me ocurrió una idea. Y conté. 9 me dijeron que no, y uno me dijo que sí, que le parecía brillante la idea. Así que bueno, le dije, hay 9 que dijeron que no, pero tenías que verle la cara al cristiano ese que estaba, el entusiasmo que tenía, el que me dijo que sí. Es verdad. Estaba muy entusiasmado, me dijo, no, eso es espectacular. No. Entonces yo dije, bueno, de ahí, no. insistí un poco más, fui a Google, ¿no?, el Aleph popular, puse, no me acuerdo cómo hice la búsqueda, pero puse algo así. Muerte fingida. Fingimiento de muerte publicitario. Bueno, cuestión que di con un caso emblemático, porque yo dije, esta idea no se me puede haber ocurrido a mí, nada más, alguien más tiene que haber pasado por ella. Efectivamente, año 1972, Alfred Hitchcock vuelve a Inglaterra después de 30 años de no filmar en su país. Filma una película que se llamó Frenesí, algunos la recordarán, una película de un asesino que mataba y a sus víctimas le colgaba una corbata y dejaba el cuerpo flotando por el río. ¿Qué hace Hitchcock? Manda a hacer un muñeco exactamente igual a él, a sí mismo, y lo hace flotar por el Támesis de madrugada. La gente lo ve, le sacan fotos, salen todos los diarios, murió Hitchcock. Al otro día Hitchcock dice, acá estoy vivo. Se estrena mi película, Frenesí. ¿Y qué pasó? Se llenaron los cines. Reventó la taquilla. Fue un éxito. Así que anoté, dije, ahora voy con esta y la mato. Busco un poquito más y me encuentro con un caso más del año 1980 y pico. Alberto Olmedo. El negro Olmedo iba a hacer un programa de televisión y se le ocurre la idea de decirle al tipo del noticiero que anunciara su muerte. Y el del noticiero que dice, bueno, salió con cara de nada y dijo, lamento informar al pueblo argentino que Alberto Olmedo ha muerto. Bueno, tremendo. El hijo del negro Olmedo se enteró por la televisión, salió corriendo a ver si era verdad o no. Bueno, se encontró con el padre haciendo la obra de teatro en la calle Corrientes con el gordo Porcel. Yo iba a tomar algunos recaudos, yo le iba a avisar a mi hija. Quiero aclarar esto. Bueno, fue un desastre. Le levantaron el programa al negro Olmedo, casi echan al tipo del noticiero. Tuvo que intervenir el negro, pedir por favor. Bueno, finalmente conservó su trabajo. Así que era una y una. O sea que dije, bueno, vamos a seguir pensando la idea. Y ahí la verdad es que se nos ocurrió una idea mucho más amable, que fue lo que terminó sucediendo, que fue edulcorar esa idea y generar
una pieza de humor, un paso de comedia, digamos, en el que yo contaba mi propia muerte. Entonces yo a través de mis redes salí a decir, me duele en el alma informar que he muerto, y cuento, narro cómo fue. Iba caminando al chino con la listita para hacer las compras en el bolsillo, cuando de pronto un patatús o vaya uno a saber qué, me hizo caer redondo al suelo, bueno. Ahí está la pieza. Sí, ahí está. Entonces iba describiendo lo poco colaborativo que se vuelve uno cuando se muere, que lo tiene que levantar entre cuatro y remover el cuerpo, ¿no? Uno pasa a ser un estorbo cuando se muere. Inmediatamente uno es eso, ¿no? Te tienen que mover. Y entonces contaba, bueno, que además era muy ridículo todo, después de muerto, lo ridícula que se vuelve la listita del súper, ¿no? 2 plantitas de lechuga, 1 kilo de tomate, ¿no? Es decir, incluso los sueños a mediano y largo plazo también se vuelven tan ridículos como esa lista del súper. Bueno, contaba ahí un poco cómo era la cosa y después me despedía. Nos vemos, hasta pronto, decía. Tampoco se apuren, digo, no hay apuro, nos veremos cuando debamos vernos. Y terminaba diciendo, los saludo atentamente, tanto como me es posible, dadas las circunstancias, hasta siempre. Paso seguido era en la tapa del libro, y eso era como la presentación. Así fue la presentación. Una pieza que, no sé si la vieron. ¿La vieron? A ver, levanten la mano los que vieron la pieza. Bien. Poquito la vieron, ¿eh? ¿Qué pasa? No. ¿Está floja la internet, chicos? Colaboren porque dice que me despide, ¿eh? Si no... Y ese es el trabajo de ella. Sí. Se ve que no aprendió tanto como habíamos pensado. Bueno, pero tuvo mucho rebote. Se dieron cosas muy simpáticas porque la gente, algunas personas, pese a que era claramente una pieza de humor, sí, se preocupó, ¿no? La campaña arranca con un susto, digamos, porque en definitiva, por más que era una pieza de humor, generó muchas dudas, ¿no? Ahí veo algunas caras diciendo que sí. La hermana de Tute recibió el pésame. Sí, un par de... Le escribían a él preguntándole si se había muerto de verdad. Eso fue muy lindo, porque había gente que me escribía, ¿pero te moriste de verdad? Y entonces yo respondía, pero claro, hombre, no voy a andar diciendo una cosa por otra. Y entonces era un diálogo absolutamente ridículo. No, me dice, ¿en serio? Sí, sí. Y además se redobló un poquito la apuesta con una despedida de colegas que siguió después, ¿no? Varias piezas de humor hechas por colegas de Tute que publican en otros diarios, incluso en el Diario de la Nación también, que se sumaron a despedirlo como suelen hacer. Claro, que es lo que se hace, ¿no? Cuando se muere un colega, todos hacemos la clásica despedida dibujada con el tipo arriba de una nube, etcétera, etcétera. Entonces mis amigos dibujantes me despidieron de esa manera, dejando un poco en duda, ¿no? Sí, había chistes que si prestabas atención te dabas cuenta, pero sin embargo eso generó todavía más dudas para aquellos que estaban con esa incertidumbre y querían saber. Ahora, todos le rajan al tema de la muerte, pero nadie al morbo de la muerte. El morbo sí, esa pieza fue viralizada, sí. Y nos vino muy bien. La gente se enteró. Acá en Chivilcoy no sé qué pasó, pero la gente se enteró. Y entonces comenzó la aventura publicitaria y de comunicación de este libro particular, que es una novela cuyo protagonista está muerto. Es un señor sin vida, tendido en el suelo, que está desde la página número 1 hasta la última página. Esto lo puedo adelantar, no es spoiler. O sí, pero no importa, digo, porque es así. Y es un muerto que se comporta como tal. Es decir, no habla, no se mueve, no piensa, no tiene sueños, no dice nada. Entonces, lo que le da vida a este libro es todo su alrededor, el alrededor del muerto. Y el muerto, van a ver, se va convirtiendo, creo yo, si no me engaño, en una metáfora de la muerte, ¿no? Como decía Borges en un poema, decía, un muerto no es un muerto es la muerte, ¿no? Es lo más próximo a revisar la muerte que tenemos nosotros, estar frente a alguien sin vida. Entonces, lo que le da vida
aprovechando el juego de palabras al libro, es todo el alrededor, toda la gente que pulula, toda la gente que se acerca, se encuentra con el muerto y lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, ¿no? Es una suerte de galería casi interminable de personajes que desarrollan un catálogo de reacciones frente al muerto, frente a su propia muerte de alguna manera, y finalmente frente a la vida, porque a lo largo del libro vamos a ir descubriendo que en realidad no es un libro sobre un muerto, ni es un libro sobre la muerte, es un libro sobre la vida. Porque como buen muerto nos pone de frente a nosotros, frente a las dificultades que tenemos en la vida, las cosas que nos quedan en el tintero, que debemos hacer y no hacemos, ¿no? Es decir, la muerte te pone de frente con esas cosas, mucho más que con el hecho de la muerte en sí. Bueno, la campaña continuó con piezas que tenían ese sentido, ¿no? El mismo que intenta transmitir el libro, que es ¿qué nos pasa a nosotros frente a la muerte? Entonces, acá está representada, nosotros decimos el muertito, ya le tenemos cariño a esta altura, que nos acompaña en muchos de los viajes. Que lo hicimos, esto hay que decirlo, lo hizo Juan del Prado, un gran escultor, es una escultura. Nosotros decimos muñequito porque Juan no está acá y no nos escucha. Pero es una escultura. Porque es livianito, no sé, cómo que parece... Es cierto, lo hizo livianito, lo cual viene bien, ¿no? Porque si pensamos en Yupanqui, que el libro abre con una frase de él, suya, dice en una milonga que creo que se llama Los Hermanos, dice, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Y es interesante porque es un poco lo que nos pasa a nosotros con nuestros muertos queridos, ¿no? Que los llevamos con nosotros, incluso a nuestro pesar, queramos o no queramos, vienen con nosotros. Y en función de la elaboración del duelo que cada uno haya hecho respecto de esa muerte, bueno, el material del muerto será mármol, será plumbio, será plomizo, o será como de epoxi livianito, que uno puede cargar y llevarlo por todos lados, ¿no? Lo que fuimos recibiendo a medida que sacábamos posteos era la reacción de ustedes, de los lectores, quienes nos seguían, y empezamos a ver que realmente nos pasan cosas muy distintas a todo, ¿no? Había comentarios como, con esto no se hace chiste, esto no es para hacer humor, no la nombren, ¿no? Que no está bueno. Otra que dice, de esto hay que hablar, esto hay que tenerlo más presente para estar conectados con la vida, que es un poco... Entonces nos empezamos a dar cuenta que... El muerto en el placar. El muerto... Al muerto lo hicimos pasear por todos lados. De nuevo. Ahí está el muerto saliendo del subte. El muertito lo hicimos andar por todos lados. Estaba más vivo que... Ahí va Lola, nuestra asistente. Sí. Este equipo de producción para este libro tiene 3 integrantes, nosotros 2 y Lola. Bueno, y el muertito. Y el muertito. Bueno, y Oli que está acá atrás, encantada de acompañarnos por todos lados. Nuestra hija de 13 años, recién cumplidos. Bueno, más allá de cómo se iba a comunicar, por supuesto que el desafío es cómo vendemos si no va a estar no solo una editorial atrás, sino que es un libro que no se va a encontrar en las librerías, ¿no? Entonces, ya nos salíamos del formato tradicional de venta y lo que hicimos entonces fue pensar, bueno, démosle un empujón con, a ver, una idea un poquito más tentadora de comprar online, que ya no es para todos, no lo hacen todos, por ahí en un libro a uno le gusta tocarlo, verlo. Lo que hicimos fue, bueno, hagamos una preventa y yo le propuse a Tute... Esta es la idea genial de ella. Esta es mía. Que dedicara cada uno de los libros que se vendían en la preventa y que a la persona le llegue con su nombre, con un dibujito, que sea algo más personal, que funcionó gratamente para muchos que no habían entendido y se sorprendían viendo su nombre en el libro, que incluso algunos querían que ya venía editado así. Si al libro le iba bien, a mí me iba mal. Porque después, claro, ¿qué pasó? Tenía que firmar 200 y pico de libros por día. 1500, este es el número, 1500 libros te tuvo que dedicar en 10 días más o menos.
Hubo un día que firmé más de 300 libros y ya se lo dedicaba a gente que no lo había pedido. Entonces después íbamos armando una lista de gente que le había dedicado el libro pero que nunca lo había comprado. Entonces tenemos que esperar que, no sé, yo ponía para Sergio, no sé, y después teníamos que esperar que un Sergio comprara el libro para que tuviera sentido, porque si no... Por ejemplo, era Claudia y escribió Claudio 10 veces. Sí, la tenía con Claudio. Decís que hay mucha gente que se llama Claudio, descubrimos eso. ¿Cuántos Claudios hay acá? A ver, levanten la mano. Bueno, en Chivilcoy no sé, es tremendo. Son la excepción de todas las reglas. No hay ningún Claudio. En Chivilcoy podemos asegurar no existe ningún Claudio. No ha nacido todavía un Claudio en Chivilcoy. Bueno, acá no va a llegar ningún libro de esos. Y otro que inventó nombres. Es decir, que nunca le van a llegar a nadie. Entonces dijimos, bueno, no sé, cortemos la primera página y donémoslos a bibliotecas, a lugares donde nos va a llegar libros, pero que no quede Lo único acá. bueno es que se dio cuenta que me tenía que traer vino tinto para que yo pudiera continuar. Tenía ese riesgo, que después el muertito no pensaba, ya hablaba, pasaban cosas. Pero bueno, fue realmente una experiencia exitosa, pese a él que ya tenía la mano acalambrada. Y además iba acompañado de una libretita de regalo. No sé si alguien acá compró en la preventa. No, seguro que no. Acá no. Que sí, que acá hay gente, que sí, qué bien. Bueno, la verdad que fue bastante caótico esa parte, porque la verdad que en la aventura y en el plan todo es fantástico hasta que te das cuenta que alguien se tiene que ocupar de que llegue ese libro. Y hay un correo de por medio, que además no solo que nosotros con mucho esfuerzo sacábamos cientos de libros por día, el correo después volvían, era algo que nunca lo había imaginado, es decir, nos llegaban los libros de vuelta. Así que bueno, sorteado todos esos obstáculos y aprendiendo también en el camino, podemos decir que fue una positiva experiencia y ahora quiero que saque muchos más conmigo, pero... No creo, pero después le voy a decir por qué no. Bueno, lo quiero escuchar. Pero volvamos un poquito al libro, adentro, sí. ¿Qué hay adentro de este libro? Y se van a encontrar con un montón de personajes, porque como les decía antes, es un libro que lo animan la gente que se enfrenta con el muerto. No es un muerto que nadie sabe de dónde vino, qué le pasó. Entonces van elucubrando distintas cosas. Por ejemplo, aparecen Mabel y Rubén. Mabel y Rubén son dos de los personajes que se cruzan con el muerto, mientras iban en realidad a la panadería, iban a comprar algo a la panadería y se encuentran con el muerto. Rubén, quizá por mera proximidad, siente una responsabilidad frente al muerto y dice, no nos podemos ir, nos tenemos que quedar acá por cualquier cosa. Seguramente deba tener que prestar declaración, dice Rubén. Mabel le dice, pero si no viste nada, no vimos nada. Cuando llegamos ya estaba muerto. Bueno, pero no importa, es una responsabilidad civil. Bueno, Mabel, por supuesto, con mucho más pragmatismo, dice, me voy a la panadería que cierra. Y se va. Antes discuten, tienen una discusión fuerte, así de pareja. Y Rubén, un poco atolondrado como es, entiende que eso se trata de una separación. Entonces se da por separado, dice, acá se terminó, bueno, Mabel se va a la panadería y él se queda rumiando y charlando con el muertito. Le empieza a hablar, le empieza a contar cosas, en un momento se pone un poco nostálgico, le cuenta cómo conoció a Mabel y empieza a ensayar usar el ex. Empieza a hablar de Mabel como de su ex, para ir probando, para ir acostumbrándose. Y bueno, y de alguna manera siente que están haciendo una amistad post-mortem, pero una amistad al fin. Le va haciendo confesiones. Y al rato, bueno, pasan varias cosas. Aparece un galgo, un perro, que levanta la patita y lo mea al muerto. Por suerte está Rubén ahí que lo echa. Tienen una conversación, porque el libro también es bastante absurdo. El galgo
le responde a Rubén. Rubén se sorprende, le dice, ¿cómo? Los perros no hablan. Y el galgo le responde que los galgos sí. Bueno, se ve que los galgos son como los chivilcoyenses, ¿es el gentilicio? ¿Cómo es? ¿Chivilcoyano? Chivilcoyanos. Bueno, es como los galgos son la excepción a la regla, como los chivilcoyanos. Y dice, los galgos sí hablamos. Entonces tiene una conversación áspera, lo echa el perro, después viene una mosca, bueno, pasan varias cosas. Rubén se queda ahí impertérrito frente al muerto, velando por él, y aparece Mabel con bizcochitos. Bueno, tiene una reconciliación rápida. Como dije, Mabel es muy pragmática, Rubén es algo un poco tonto, acepta rápidamente la reconciliación y se van. Y van apareciendo todo el tiempo nuevos personajes. ¿Me querías decir algo? No. Por ejemplo, ¿quién más? No sé, van apareciendo muchos personajes. No, el libro pasa desde el absurdo, por supuesto es un libro de humor, ¿no? Partamos de la base que cuando salíamos a pensar cómo contar el libro sobre la muerte, y cuando él incluso viene con la idea para hacer el libro juntos, autoeditado, y me dice que el tema va a ser de la muerte, la verdad que yo decía, si otro tema no habrá mejor, el amor, o vamos por otro lado, ¿no? Y es un poco lo que pensamos que genera... Ay, perdón. A ver esos chicos. Carajo. Bueno, pero cuando él manda me envía los primeros bocetos, por supuesto que el humor ahí sale de relieve, ¿no? Y contrasta con todo lo demás, y pasa desde el absurdo, la poesía, alguna parte... sí, ahí aparece, por ejemplo, al principio, poética. Hay un personaje que cita a un mal poeta y dice, no hay muerte más propia que la ajena. Y un poco lo que plantea el libro, ¿no? La posibilidad de bordear, aunque sea de alguna manera, el tema de la muerte a partir de una muerte muy cercana, ¿no? Esto también lo decía Freud. Freud decía que la única forma de tener acceso a algo tan abstracto como la muerte es la muerte de un ser querido, una muerte muy próxima. Eso es lo único que uno puede... Porque fíjate que sobre la muerte ni siquiera nos animamos a hablar demasiado, no es un tema, como decíamos al principio, y ni siquiera nos permitimos soñar con nuestra propia muerte, ¿no? Uno sueña con muertes ajenas, o cuando sueña con la propia, resulta que es una mentira, está desde la puerta de al lado, ¿no? Está fichando, o está mirando desde arriba el velorio, a ver quiénes vinieron, quién llora más, quién llora menos. Bueno, eso es mentira. Si uno fuera el muerto, sería una cámara subjetiva que estaría apagada, ¿no? Bueno, eso no sucede. Nadie puede ni siquiera soñar con su propia muerte. Entonces Freud decía, el único acceso que tenemos a la posibilidad de pensar, de hablar, de bordear este tema es a partir de una muerte de un ser querido. Bueno, y aparecen sí también momentos, porque el libro pasa del humor al absurdo, a la poesía, si tengo suerte, y también a la ternura. Aparece, por ejemplo, un personaje que es una madre, una muy mala madre que se nota por las cosas que va diciendo, con su hija muy chiquitita, que le hace preguntas y la madre le responde 3 preguntas tarde siempre, le va respondiendo 3 preguntas tarde, y se encuentra con el muerto y lo mira y dice, este es un ex mío. Entonces hace cuentas y la mira a la hija y le dice, ese es tu padre. La nena chiquitita, pobre, se encuentra con 2 informaciones pesadas al mismo tiempo. Una que tiene un padre que es ese y la otra es que su padre ha muerto. Entonces se queda ahí frente al padre. La madre ya enseguida le dice, bueno, vamos para casa, que tengo cosas que hacer. Que además está la pareja de la madre, el padrastro de la nena, y la nena quiere quedarse un rato con el muertito, porque bueno, es su padre al final de cuentas, ¿no? Y entonces, bueno, intenta, como puede, establecer un vínculo. Bueno, no spoilees tanto. Bueno, pero un poquito. Se acerca, lo mira, la madre la apura, ella dice, ahí voy, y se queda con el padre en silencio, y trata de establecer algún tipo de comunicación. Es muy difícil.
Es muy difícil. Y bueno, de alguna manera lo logra. De alguna manera no puede enterarse de quién fue su papá, qué hizo, a qué se dedicó, por qué no la vio nunca. Pero detecta que tienen un parecido. Y al final le da un beso y le dice, me llevo tus ojos. Y eso es algo que pensé desde el principio, que este muertito tenía que tener no los ojos en cruz, como suelen ser los muertos en la historieta, tradicionalmente, sino un muertito con los ojos abiertos. De hecho, hay un personaje que se queja y dice, ¿qué te haces el atento? Le dice, ¿no? En un momento. Porque me parecía mucho más inquietante, iba a decir perturbador, pero no es perturbador, es inquietante, como le debe pasar por ahí a los que están ahí adelante mirando al muertito, ¿no? Que de pronto está ahí y parece estar juzgándote desde la muerte tu propia vida, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasa a los personajes. Sienten que tienen que rendirse cuentas a sí mismos respecto de lo que están haciendo en la vida, finalmente, por estar frente al muerto. Vamos a decir que este muerto no tiene ni nombre, nunca se sabe durante todo el libro quién es, ¿no? Lo van confundiendo. Claro, lo van confundiendo. Porque también va quedando en claro que la muerte no le pertenece a los muertos, que es mentira que la muerte sea de los muertos, la muerte es de los vivos. Porque los muertos se mueren y qué sé yo, nadie sabe. Hay mucha fantasía alrededor del después de la muerte, mucha literatura, mucha creencia religiosa, superstición, etcétera, etcétera, pero a ciencia cierta no sabemos. Después de la muerte no se sabe qué pasa. Ahora sí se sabe lo que hay antes de la muerte, ¿no? Y este es el tema central del libro. Es la vida. Entonces, decía, la muerte en realidad es de los vivos, no le pertenece a los muertos, porque somos nosotros los que quedamos pedaleando en el aire cuando los muertos se mueren, o los vivos se mueren, cuando se presenta la muerte, digamos. Pero bueno, sí, lo confunden al muerto. Aparece, por ejemplo, una hinchada en un momento. ¿Puedo contar esto? Una hinchada. Poquito. ¿Verdad que estamos en un club? Pues cuenta todo. Ahora Aparece una hinchada. Aparece una hinchada ahí, me doy el lujo de hacer un pequeño homenaje a mi viejo. Entran cantando, llegan los cantitos y el humo. Y es una barra brava, o no tan brava, que confunde al muerto con un viejo centroforward del club. Y entonces resuelven darle santo sepulcro en el centro del campo de juego del club. Y quieren llevarse al muerto para enterrarlo en el club. Pues dicen, al final el tipo no era un gran centroforward, no era un gran jugador. Empiezan a recordar que de hecho se la pasaba en el banco de suplentes. Uno menciona, pero lo bien que se cruzaba de piernas. Y dice, bueno, sí, no era bueno, pero jugó en el club, hay que respetarlo. Bueno, y ahí entra en disputa, porque claro, siempre hay disputa de a quién le corresponde ese muerto. Entonces hay un psicoanalista, por ejemplo, que entra a hacer una especie de psicoanálisis post-mortem también, y dice, bueno, ahí está este hombre intentando llamar la atención, pobre, se murió para llamar la atención, dice. Es cierto, hay gente que se muere para llamar la atención. Con resultados dudosos, ¿no? Porque incluso cuando le va bien, en realidad le va mal, ¿no? Pero bueno, él hace su psicoanálisis, pelea con los del club. En realidad me parece que ya lo estoy inventando, porque me parece que no se cruza con los del club. Pero no importa, total ustedes no lo leyeron todavía. ¿Y qué más? ¿Quién más aparece? Bueno, aparecen muchos. Aparece una chivilcoyana, ¿era? ¿Chivilcoyana? Aparece una chivilcoyana. Sí. Porque, ¿qué pasa? Aparece también un plato volador, ya en el plano del absurdo, y empieza a abducir al muerto. Y el muerto por primera vez empieza a moverse un poco, pero por la succión que está haciendo el plato volador, empieza a levitar y la chivilcoyana se enoja, entonces le tira un zapatazo al plato volador que lo destartala un poco y se va rajando, ¿no? Al grito de ese muerto nos pertenece, ¿no? Peleando por la soberanía de ese cuerpo. También aparece un payador que le dedica unas décimas. Bueno, ya está. Bueno, no cuento. Y no cuento más.
Lo que pasa es que hay que contar algo del libro, ¿no? Nunca se sabe bien qué hay que hacer para presentar un libro. No, si no lo leyeron ya no hace falta gente. Ya sabemos de la mitad, ¿no? Porque uno no puede presentar un libro describiéndolo por fuera nomás, ¿no? Diciendo, bueno, es un libro de 222 páginas, rectangular, papel obra, 70 gramos. No, pero sí podemos laca contar... sectorizada en la tapa. Eso es verdad. Eso sí, es verdad, le pusimos laca. Del artista. En un gran esfuerzo editorial, autogestivo, le pusimos laca en la portada. Bueno, hablando de la portada, es un tema que surgió rápidamente en el libro porque me di cuenta de que era mi libro más teatral. Era casi una obra de teatro dibujada. De hecho, rápidamente me di cuenta de que no tenía que mover la cámara. Uno cuando es historietista funciona como un director de cine pobre, sin presupuesto, pero que decide todos los movimientos de cámara, los tamaños de plano, ¿no? Como hace un director de cine. En este caso, a diferencia del resto de los libros, me di cuenta de que no había que moverse, que el plano tenía que estar quieto, es decir, que era en realidad un hecho teatral. El protagonista de la novela es un muerto que está en el centro de la escena y todos los personajes circulan alrededor de él, pero siempre el plano está quieto. Entonces, en la página número 20 ya me di cuenta de que la tapa tenía que ser eso, lo que es hoy, ¿no? Que es un teatro con un escenario y el muertito tendido ahí, iluminado por dos grandes faroles, y el teatro lleno de gente observando al muerto. Vamos a aprovechar a contar que esto no es un error de imprenta, que nos han mandado muchos mensajes. Esto es una decisión. Eso también es una de las Vino cosas fallado, nos dicen, ¿no? Hay unas páginas en blanco ahí que tienen un porqué. De las cosas que uno puede hacer cuando se autoedita. Todos los caprichos son válidos. Todos los caprichos. Como por ejemplo ese de que haya una página en blanco. No solo una, hay más de una. Les adelanto, spoileo solamente esto y ya está. En un momento los personajes toman conciencia, cobran conciencia de su propia condición. Es decir, juego con el metahumor y los dibujos se vuelven conscientes de sí mismos y se saben dibujos dentro de un libro y empiezan a pensar que el muerto es el dibujante. Entonces, claro, si el muerto es el dibujante, ya no van a tener quien lo dibuje. Entonces mandan a uno a que se fije en la punta de la hoja, si del otro lado espíe, a ver si del otro lado están de nuevo ellos o no. Bueno, hasta ahí. No, una cosita más, lo mandan al tipo, siempre hay uno que mandan, siempre hay uno pobre que lo mandan. Bueno, va corriendo, se fija y ve que está en blanco y dice, no estamos. Entonces los personajes del libro entran en pánico, todos porque se saben sin futuro. Bueno, cuento hasta ahí. Efectivamente, del otro lado se van a encontrar con una página. Bueno, no les cuento más. No insistan. Se emociona. Cuento una notita más sobre el libro y la autoedición, que fue uno de los pedidos especiales que Tute me hizo cuando empezamos a pensar este proyecto, que era que quería que tuviera un costo al público, a sus lectores, lo más accesible posible, ¿no? Que sea lo más bajo que se pudiera, que es algo que él, y me consta, él intenta en las editoriales, pasa que ahí no hay dominio, ahí ya es el comercio que se lleva y pone el número que conviene, ¿no? Así que pudimos llegar a un libro que salió en 26.000 pesos con el envío incluido. Lo importante era cubrir el vino que me tomé mientras firmé los miles de ejemplares. Y que hicimos, bueno, un descuento a todos los jubilados y estudiantes que compraron durante el periodo de preventa, que fueron como nuestros pequeños gustos que nos podíamos dar. Cuando uno puede hacer eso, realmente es muy satisfactorio. Bueno, pero decirle cuánto sale el... ¿Lo dijo? No. 28, sí, 28. 28. Y en una oferta sin precedentes, si compran 2, se los vamos a dejar en 56. La promo del día, La promo solo por hoy para Chivilcoy. Se quedó con rima y todo. Compartimos, porque ya tenemos que ir cerrando, sí. Pero algunas preguntas con ustedes para que
puedo hacer un intercambio y poder escucharlos. Sami, si les puede acercar un micrófono a quienes quieran preguntar. Y si alguno quiere compartir cachar algo. a los niños, echar directamente a los niños, encantado de la vida. Podemos hacer una feria infantil, la próxima, al lado, y ponemos el pelotero. Ahora sí. No. Hola, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿ya se ofreció alguien? Ahí ¿Para quieres hacer una alguna pregunta. pregunta? Mirá, Un niño. ¿Alguien levantó la mano? Qué grande. ¿Un niño? Qué sí, grande. qué bien. Bueno. Un valiente. ¿Vos se lo pasás? Un dibujante. ¿A qué es un dibujante? ¿A que sos dibujante? Sí, ¿Sí? ¿Viste? ahí está. Todos los niños son dibujantes. Después algunos se olvidan. Una preguntita. ¿Vos como escritor sentís algo por el muertito? ¿Cómo? ¿Qué sentís por el muertito? ¿Qué siento por el muertito? Qué linda pregunta. Siento cariño. Es una... El muertito viene de una situación trágica en mi vida, que es la muerte de mi hermano. Ese es el origen de este libro. Es decir, el libro es en realidad una construcción alrededor de una imagen muy fuerte que fue la de ver a mi hermano sin vida. Así que todo este libro, más el tiempo transcurrido, más el psicoanálisis, me ayudaron a llevarme mejor con el muertito. Así que te diría hoy que puedo decirte con seguridad que lo que siento es cariño. Como ya no tiene aquel peso. Ahora es una muerte liviana. Sí, no sé si lo estuvieron charlando porque yo iba y venía, pero es una pregunta que tenía antes de, cuando te hicimos la invitación, que es ¿por qué la muerte? Y si nos podemos reír de la muerte también. Bueno, yo creo que sí que nos podemos reír de la muerte. Es más, diría, necesitamos poder reírnos en algún momento de la muerte, ¿no? El humor es muchas cosas, pero la más importante de todas es un mecanismo de defensa. Nosotros tenemos esa capacidad, es decir, pertenecemos al reino animal. Dentro del reino animal, los únicos que tenemos capacidad de producir humor y de consumir humor y disfrutar del humor y reír, somos nosotros, ¿no? Y yo juego a decir que si Dios existe, Él nos dio una muy mala noticia, que es que nos vamos a morir, es decir, tenemos conciencia de finitud, cosa que no tiene ningún otro animal, pero que para compensarnos nos dio el humor. Y que le echamos mano al humor cada vez que estamos en momentos de mucha angustia, de mucha tristeza, ¿no? Ya sea por cuestiones personales, íntimas, o circunstancias colectivas, como padecer políticas económicas o no sé, lo que sea, ¿no? Le echamos mano al humor. Es decir, ahí está el humor para evitar que naufraguemos, ¿no? Ahí está. Eso es. Por eso el humor es un mecanismo de defensa. Y la muerte, ¿por qué la muerte? Porque creo que es el gran motor de la vida. El verdadero gran motor de la vida es justamente esta conciencia de finitud, de la muerte. Se dice usualmente que el motor de la vida es el amor y hay cierto consenso en esa idea. Y yo creo que no, yo creo que el verdadero gran motor de la vida es la muerte. Y en todo caso, porque sabemos que nos vamos a morir, es que nos enamoramos. Ahí se animó alguien Ay. más. Te voy a hacer una pregunta que no es mía, se la robé a un periodista, A ver. que le preguntó una vez a Dolina, después de la muerte, ¿qué? Hablando de tu libro, que abordás de esta manera, la muerte. Sí. Es un libro Te pregunto a vos, después de la muerte, ¿qué? Sí. Y no sé, que una vez en una situación familiar, bueno, que no viene el caso, pero digo, una vez en un espacio con gente evidentemente muy creyente, me dijeron, yo pregunté ahí, ¿no? Era una situación de vida o muerte que se estaba jugando ahí a nivel familiar, bueno. Entonces hablo con esta gente y le digo, pero ustedes, por las cosas que decían, digo, pero ustedes creen que
¿hay algo después de la muerte? Y me responden, una de ellas dice, cerrá la puerta, cerrá la puerta. Hace cerrar la puerta en el espacio donde estábamos. Y me responde, pero claro, por supuesto. Entonces yo me acuerdo que le dije, pero no cierre la puerta, abrila, llamen a los medios, lleven tranquilidad a la gente, que no quede acá entre nosotros cuatro, si están tan convencidas de que hay algo después de la muerte. Esto lo cuento para decir que no creo que haya nada yo, pero ¿quién soy yo para decir si hay algo o no? Por eso, en ese sentido, me considero tibio, soy agnóstico, ¿viste? No creo ni digo que no existe Dios, porque, qué sé yo, porque qué sé yo, esa es la respuesta. Y el libro tampoco aborda... Y el libro entonces, como es un fiel reflejo de mis ideas, tampoco se ocupa de eso. Yo no tengo fe religiosa, no tengo ni siquiera fe poética respecto del después de la muerte, pero sí te respondo con algo lindo que dijo Ricardo Mollo cuando en un programita que tenía en redes y preguntaba sobre la muerte, sobre si viene la muerte, ¿qué esperás de la muerte? ¿No? Era la pregunta. Y Mollo dijo, yo espero que el día que llegue la muerte me encuentre vivo. Y eso me parece que está bien. Te hago una segunda. No alcancé a escuchar todo lo que dijiste, pero... No te perdiste mucho. No, sí, yo sé que me perdí. De todas maneras, ¿alguna vez pensaste en escribir un libro sobre los chistes que se hacen en los velorios? ¿Viste? ¿Por qué se hacen? Debe ser para... Es lo que hablábamos recién, ¿no? Es decir, el velorio es el lugar indicado para producir humor. Porque es terrible, si no es insoportable. Yo me acuerdo, estuve en un velorio y a mí tengo la costumbre de apoyarme en las paredes. Me apoyo en las paredes, qué sé yo. Entonces me apoyé en la pared en un velorio, mucha tristeza, imagínense, y me apoyé con tanta mala suerte que presioné la perilla de la luz. Entonces se apagó la luz del velorio y uno dijo, nos morimos todos. Y fue espectacular. Y surgió una carcajada que era necesaria. Hacemos una última. ¿Cómo estamos, Tami? ¿Cuál cosa? ¿Nos levantás la mano? Hola, buenas tardes, gracias por estar acá, hermoso. Sí, que viene Saborido, nos va a putear Saborido, si no. No, dice que no. Dice que no, uno que no es Saborido, después hay que ver que dice Saborido. Bueno, mi pregunta tiene que ver con, ¿te animaste a hacer humor con respecto a la muerte? Que supongo que es algo bastante difícil, nos cuesta a todos hablar de la muerte. ¿Pensás que hay un límite, que hay algo con lo que no se puede hacer humor o se puede hacer humor con todo? Cada vez que se hace esa pregunta, yo sospecho que se espera que la respuesta sea, para el humor no hay límites. Entonces me gusta responder todo lo contrario, está lleno de límites el humor. El humor es como una cancha de un club de barrio, ¿no? Como podría ser ahora no lo veo porque está lleno de gente, pero seguramente tiene marcadas más de una cancha. Funciona como cancha de básquet, y de cancha de fútbol, y cancha de vóley, de handball. Entonces tiene más de un área marcada, ¿no? Bueno, así es el humor. Está lleno de límites por todos lados. Rayas, rayas, rayas. ¿Cuáles son esos límites? Te puedo decir, desde el primero de todos, que es el de la imaginación del autor. Yo solamente puedo producir humor sobre aquello que se me ocurre. Todo lo que escape a las posibilidades de mi imaginación ya quedan afuera. O sea que ya ahí hay un límite. Un límite de inspiración, digamos. Después hay límites de que uno publica en un medio. Entonces vos le hablás a un público que por ahí va de niños a ancianos. Entonces el humor, vos no podés decir cualquier cosa. Tenés un público muy, muy claro al que te estás refiriendo. Después tenés
los límites que te impone el medio en el que publicás, que tiene, por ejemplo, una línea editorial. Y vos tenés tu propia ideología. Entonces ahí tenés que jugar con los límites impuestos por el medio en el que publicás. Tenés también límites respecto de la publicidad. No van a ofender a gente que pone guita en el diario, ni en la revista, ni en el canal de televisión. Es decir, que ese humor también tiene ese otro límite. Y después, para terminar, te podría decir que están los límites de la ética personal. Yo solamente puedo hacer humor con aquello que me deja en un lugar cómodo respecto a mis propios principios éticos, ¿no? Es decir, no voy a traicionar mis propios límites éticos. Así que fíjate la cantidad de límites que hay. Y me parece que justamente siendo consciente de todos esos límites que existen en el humor es que uno puede ser libre, jugando sueltito, como diría un director técnico, ¿no? En esa cancha llena de marcaciones. Y por ahí sí, jugar lo más pegadito al fleje posible, tratando de, cuando no te miran, correr la raya un cachito. Bueno, como fue la salida de la campaña, ¿no? Ahí hubo un límite que terminaste poniendo vos, ¿no? Claro. No fuiste con todo, encontramos algo más suave donde te quedaste más cómodo. Exacto, donde vos te quedás, digamos, a gusto con vos mismo, respecto de no ofender a la gente, que no se enojen, que no te puteen también, que no es lindo. Pero bueno, digo, la libertad, la verdadera libertad, no es esta que nos vende el gobierno nacional, sino la de ser consciente de los límites para cuidar al otro, que si no, la libertad pensada sin límites es una libertad que en realidad puede ser agresiva, violenta, bueno, como es el presidente de la nación. Bueno, para terminar quiero agradecer acá a esta gente que con mucho esfuerzo Sami, genera esta feria, hermosa feria del libro. todo el equipo, mucho esfuerzo puesto acá, mucho trabajo. Gracias a ustedes. Para que esto se dé, que es muy importante. Así que sí, muy fuerte el aplauso para todos. Bueno, y aplauso para Pilar Bellón y a ustedes por haber venido, gracias. Voy a estar firmando el libro, así que bueno. Sí, eso, vamos a estar con el libro y tú te vas a estar firmando para quien lo quiera. No sé dónde. Quienes quieran el libro y la firma Allá. van a estar en ese stand, que ahí está Maxi levantando la mano. Sí, por ahí. Ya se pueden ir acercando. Bueno, Bueno, ahí vamos. Gracias. Gracias. gracias, adiós. Me llevo el muertito, Sí. para que no me diga nada saborido.